Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. En la hora de la muerte, sálvanos. Del maligno enemigo, defiéndenos y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Dejemos Florencia para llegar a nuestro siguiente destino. Nuestro viaje por los caminos de los milagros eucarísticos nos llevó a Orvieto, una hermosa ciudad medieval italiana situada en la cumbre de una colina. En el centro de la ciudad se encuentra la Catedral de Orvieto, con una hermosa fachada multicolor cargada de esculturas y bajorrelieves que nos cuentan de una manera viva e impresionante la historia de la salvación. Cualquier turista o visitante se extraña de ver levantarse imponente esta majestuosa catedral gótica en medio de este pequeño pueblo. La historia de esta catedral se relaciona con uno de los milagros eucarísticos que conmocionó a los cristianos del medievo. Nuestra historia comienza con un joven sacerdote alemán que vivía turbado por grandes dudas de fe. Él muchas veces había hablado de la Eucaristía, incluso animado a los fieles a recibirla, pero él mismo no creía. Había ya decidido abandonar el sacerdocio cuando en el verano de 1263 se organizó en su ciudad una peregrinación a Roma. Animado más por distraerse de sus dudas que por interés, decidió unirse a la peregrinación. Llevaban ya más de 2 semanas de camino cuando llegaron a la ciudad de Orvieto. La peregrinación no había tenido para el personaje de nuestro relato el efecto tranquilizador que esperaba. Sin embargo, aquella mañana decidió celebrar la Eucaristía en la pequeña iglesia junto al lago de Bolsena. Y cuando estaba celebrando la misa, le pidió a Dios insistentemente que lo librara de aquellas dudas que lo atormentaban. Y en el momento de decir las palabras consagratorias, sucedió un prodigio maravilloso. La hostia que tenía en sus manos comenzó a sangrar, mojando sus dedos y empapando totalmente el corporal. El sacerdote cayó de rodillas y se echó a llorar. Al año siguiente, el Papa Urbano IV, el 11 de agosto de 1264, declaró universal y obligatoria para toda la Iglesia la fiesta del Corpus Christi. Y se empezó a construir la Catedral de Orvieto para conmemorar este milagro. La razón de esta majestuosa catedral, de sus mármoles y columnas, de sus adornos, pinturas y esculturas, toda ella es un monumento de la fe de los cristianos en la Eucaristía. Ahí, en ese lugar, nosotros también, peregrinos de la fe, tuvimos la gracia de celebrar la Santa Misa y recordar a todos aquellos que se unen a nuestras oraciones y promueven este ministerio de evangelización para que, como dice el Padre Maciel, nunca nadie pueda decir que no escuchó hablar de Jesucristo. Ojalá que la celebración de esta misa en Orvieto nos ayude a renovarnos en nuestra fe y recordar aquellas palabras de Santo Tomás. La vista, el gusto, el tacto se equivocan, pero yo creo lo que sale de tu boca. Aquí vamos en nuestro camino de los milagros eucarísticos. Y la verdad es que milagros en todas partes nos encontramos. Aquí se ve la obra de Dios en todo este hermoso paisaje de la naturaleza. Y vamos ahora en dirección a Teramo,
y de ahí pasaremos a Ofida, donde se encuentra uno de los milagros más impresionantes sobre la Eucaristía. Finalmente llegamos a esta ciudad enclavada en la campiña italiana. Vayamos con Johannes a Habsburgo para conocer la historia de este milagro que le dio fama a este hermoso pueblo típico de la Toscana. Milagros eucarísticos hay muchos y todos ellos son hermosos, son pruebas de amor, son historias del corazón de Jesús. Quiere conquistarse la fe, la confianza y el amor de sus hijos, sean estos sacerdotes o seglares, como ustedes y yo. Pero ninguna historia tan hermosa, tan apasionante como el milagro que hoy vamos a ver. Se trata de una mujer que, buscando conquistarse el amor de un corazón humano, pasa por un horrendo pecado y se encuentra finalmente con el amor divino. Y todos los signos visibles de este hermoso milagro, de esta apasionante historia, se encuentran en esta bellísima ciudad de Ofida. Estos signos visibles de la historia milagrosa que nos ocupa se encuentran en un convento dedicado a San Agustín, conocido como el Santuario de la Eucaristía Milagrosa. La historia en sí sucedió en otro lugar, como lo testifica este pergamino del año 1788. Esta historia sucedió en Lanciano, otro pueblo en el centro de Italia. En Lanciano, una ciudad muy parecida a esta ciudad de Ofida, vivían en el siglo XIII un triste matrimonio. El matrimonio de Ricciarella y Giacomo Stasso. Un triste matrimonio, ¿por qué? Porque Giacomo era un esposo duro y no amaba a su esposa. Y a Ricciarella esto le entristecía profundamente y quería con todo su corazón ganarse el amor de su esposo. Ricciarella fue a consultar a una señora de su pueblo sobre cómo podría ella ganarse el amor de su esposo. El consejo que recibió fue el siguiente: toma una hostia consagrada, quémala, y el polvo que sobre de esta quemadura, ponlo en la comida o en la bebida de tu esposo, y con eso te ganarás su corazón. Ricciarella comienza a poner el plan diabólico en acción. Llama a un sacerdote y le pide que le traiga la Sagrada Comunión. Y el sacerdote viene, pero en vez de comulgar, Ricciarella deja caer la forma consagrada en su seno. Y una vez que haya ido el sacerdote, toma la forma, toma una teja, comienza a quemar la hostia, el cuerpo de nuestro Señor. Su sorpresa es cuando en vez de quemarse la hostia, se convierta en carne y comienza a sangrar. Y ni siquiera unas gotitas, sino efusivamente. Tal es la sorpresa de Ricciarella que intenta tapar la forma con su mano para que deje de sangrar, pero no logra nada y sigue sangrando. Toma finalmente un mantel, envuelve todo el paquete sangriento empapado con la sangre de Cristo. La teja, la forma consagrada, la sangre de Cristo, toma y lo entierra en el establo, en el estercolero, donde echan el estiércol de los animales. En eso llega a casa su esposo, Giacomo, y cuando quiere entrar con su mula al establo, el animal se niega a entrar. Cuando finalmente lo logra, la mula se pone de rodillas ante el estercolero. Giacomo se da cuenta que algo raro ha pasado y comienza a insultar a Ricciarella. Le dice qué ha hecho ella para que el animal se comporte de tan extraña forma, pero ella dice que no sabe qué está pasando.
y ahí se queda enterrado el pecado y el gravísimo secreto de esta pobre y desesperada mujer. Y amigos, fíjense qué cosa más horrenda. No conquista el corazón de su esposo y además ha perdido lo más importante, la amistad con Dios. Durante 7 largos, amargos y negros años cargó Racharela con su pecado. Pero al 7º año, tanto le remordía la conciencia que no aguantaba más. Llamó